buenas tardes. Como ya han dicho, un placer estar otra vez con ustedes. Hoy vamos a tratar un poco el tema de la tecnología en procesos electorales. El día de hoy va a ser un poco largo en cuanto a explicaciones, porque son bastantes temas, bastantes aspectos, ¿no?, que habría que mencionar, pero para el día de mañana también tenemos una presentación que es sobre el uso de tecnología en tiempos de crisis y cómo puede ayudarnos, ¿no? Entonces me van a disculpar si hoy me extiendo bastante en las presentaciones, tendremos naturalmente preguntas y respuestas, pero estén seguros que en caso que hoy no se puedan responder a todas sus preguntas, el día de mañana podemos seguir con ellos. A ver, hablando de tecnología en procesos electorales, quiero mencionar primero algunas áreas en las que se utilizan, luego veremos a ellas más en detalle. Una es el área de logística electoral, luego el registro de votantes, registro de candidatos, financiamiento de campaña electoral, capacitación de miembros de juntas rectoras de voto, el proceso de votación y, por último, el proceso de escrutinio y agregación de resultados. Cuando se habla del uso de la tecnología, tenemos que ver otra vez, esto es un poco más gráfico, es en inglés, que es lo que pude capturar de diferentes fuentes. Tenemos hacia el final el voto electrónico, la tecnología de votación y por hacia abajo está todo el tema de la tecnología para crear, por ejemplo, distritos electorales, para presupuestos, para registro votante, candidatos, finanzas de campañas electorales, publicaciones de materiales, etc. Esto es un poco visualizando aquí lo que les acabo de explicar. En logística, por ejemplo, y voy a dar siempre algunos ejemplos así muy básicos, si alguien tiene más interés, naturalmente podemos profundizar en ellos. Está, por ejemplo, desde hacía muchísimo tiempo, se utilizan estos identificadores de radiofrecuencias, ¿no?, que son como esos chips o como unos cuadrados que hay que emiten unas frecuencias que se utilizan sobre todo para rastrear materiales cuando se están distribuyendo, ¿no? Estos materiales electorales, por ejemplo, se les pega esto o ya vienen con ellos desde la fábrica y entonces con un escáner emiten unas frecuencias, se puede saber dónde están pasando cuando van de una bodega, cuando llegan a otra bodega, o sea, cómo están moviéndose todos estos equipos. Existe, por otro lado, muchas aplicaciones, ¿no?, para teléfonos inteligentes, uno donde se pueden tener formatos varios, por ejemplo, de inicio y desarrollo de la jornada electoral en algunos países, tienen ya unos formatos donde el presidente de la mesa, por ejemplo, puede ya meter la información cuando inicia la votación en las mesas o posteriormente, si hay algún incidente, también lo puede transmitir a través de esta aplicación o finalmente también puede transmitir resultados preliminares, ¿no?, con este tipo de aplicaciones. Luego también está la geolocalización, que es ya ubicar geográficamente dónde están, por ejemplo, tanto distritos electorales y las demarcaciones que tienen unos con otros, dónde estarían las bodegas, los centros de votación, las oficinas, para tenerlo todo bien ubicado y poder planificar de una manera correcta. En esto, en algún momento, esta ahora es muy fácil, en otros tiempos, me acuerdo yo hace ya, a ver, hacía más de 20 años, estaba yo trabajando un poco en temas de operación y logística en Camboya, por ejemplo, y ahí lo que teníamos, como teníamos ahí preocupación de los observadores internacionales que iban a estar viajando por todo el territorio nacional, zonas así bastante inhóspitas, algunas de ellas. Entonces, lo que se diseñó ahí es que con las radios HF que llevaban en los vehículos de frecuencia alta, ¿no?, que estos emitían señales y entonces en la sede teníamos un mapa con lucecitas donde estas señales se reproducían para poder saber dónde se ubicaban los diferentes equipos, ¿no? O sea que esto ya se iba utilizando bastante tiempo. Lo que se está haciendo es naturalmente modernizando el uso, sobre todo con el tema ya de aplicaciones y teléfonos móviles, ¿no? Otra área es el registro de votantes, creo que ya mencionamos esto un poco el otro día hablando sobre el padrón, donde, por ejemplo, tanto para la actualización del registro o del padrón en este caso, como también para verificar los datos del padrón, etcétera, se puede acceder en línea de parte de los votantes para verificar dónde se ubican registrados los votantes a X o lo que sea, y entonces en la pantalla, en el ordenador, etcétera, o en una aplicación, pues puede uno verificar dónde está la casilla de votación que le toca, ¿no? Y si ve que hay alguna discrepancia en esto, pues puede mandar un mensaje a la autoridad electoral para que verifique los datos si hay un problema. O sea, tanto
en línea, aquí he puesto que es ambiente asegurado o no, pues cuando se trata de temas en línea o informáticos, a veces pensamos en Internet, un ordenador y en casa de uno. Esto es una posibilidad que existe, que eso es lo que llamamos un ambiente que no está asegurado, porque es una persona en su casa con su portátil introduciéndose en bases de datos, etcétera. Esto crea dificultades por el tema de que siempre es sensible la información a la que se puede acceder, si puede ser hackeada del exterior, o sea, puede ser complicado. Y luego esto está en los ambientes asegurados, que ya son en redes internas de la autoridad electoral, a veces en sus oficinas, y eso es entonces como un tema de intranet, no sé, es una red propia, no se accede desde el extranjero, desde el exterior, perdón, y entonces esto está ya mucho más asegurado. Entonces, verificación en línea, ya sea desde el ordenador de tu casa, entonces no está asegurado el ambiente, o acercándose a una oficina de la autoridad electoral y ahí los funcionarios pues verifican en línea que estén todos los datos en regla, ¿no? Uno sería asegurado y el otro no es asegurado. Y naturalmente está también el tema del uso de la tecnología biométrica para registrar a votantes, ¿no? Porque inicialmente ustedes se acordarán, a lo mejor no si son muy jóvenes, pero bueno, los que son ya de mi quinta, que en un momento dado lo que se hacía es que te daban como una cartilla, una cartulina sin foto ni nada, solamente con el nombre, un número y alguna dirección y con eso se votaba. Luego se fue actualizando todo esto y finalmente ya se incluyó la fotografía, la huella dactilar, luego el papel especial, luego ya la tarjeta y por último ya son datos biométricos, normalmente ya es la fotografía también, pero también se incluyen ahora sobre todo. Lo más novedoso que están haciendo es con el iris, ¿no? De los ojos, que sí que se dice que es algo muy, muy único de cada persona y eso permite realmente ya ubicar a cada persona de una manera muy exacta y que no pueda haber duplicados. O sea, esto también ha ido aumentando mucho el uso de la tecnología. También para los registros de candidatos, lo mismo. Por un lado se puede ver lo habitual era que los candidatos o sus representantes van a las oficinas de la autoridad electoral con todos los documentos, etcétera, para registrar a los candidatos. También es posible ya en muchos lugares hacerlo esto en línea, ya sea el candidato o su representante, sobre una plataforma que ha creado la autoridad electoral donde los representantes reciben un código de usuario y una contraseña donde pueden ya introducir la información requerida en ficheros de diferentes tamaños para que la autoridad electoral ya empiece a procesarlo, sobre todo también para evitarse contratiempos y faltase algún documento, etcétera, etcétera, que puedan avanzar como mínimo. Finalmente se emite un certificado que es la prueba del candidato, como que han sido aceptados sus documentos y que es un candidato que podrá participar naturalmente en la campaña electoral. Esto ahora también se puede hacer en línea, la mayor parte de ello, repito como muchas veces, que todo depende del marco legal de cada país. Si el marco legal lo permite, entonces se puede hacer. Si no se permite, toda esta parte, digamos, de tecnología es algo preliminar que adelanta mucho todos los procesos y elimina mucho tiempo y mucho personarse ante las autoridades, pero que finalmente sí que tiene que ir alguna persona con los documentos necesarios, entregarlos y tener un documento sellado, ¿no? Eso depende mucho, como digo otra vez, de la legislación de cada país. Luego tenemos el financiamiento de la campaña electoral, también lo hablamos, están estas plataformas que crean las autoridades electorales donde los partidos y candidatos pueden subir ya información de ingresos y egresos para que la administración electoral ya pueda ir verificando en tiempo correcto todos estos datos y en caso que haya alguna inconsistencia clara, pues entonces pueden preguntar al partido o a los candidatos las razones para ello e intentar solucionar esto antes de la jornada electoral. Otro aspecto es el tema de la capacitación de funcionarios de Junta Electoral de Voto, de mesas o casillas de votación, ya les había dicho otro día, aparte de la clásica que es presencial, que está explicando ahí el ponente todo el procedimiento de votación, tienen los manuales que se entregan, etcétera. También ya eso desde hace algunos años se hace tanto por aplicaciones, que se tiene una aplicación donde le explica todo el proceso al funcionario de casilla, entonces tienes ahí el programa y vas ahí dando y te va explicando todos los procedimientos que están en los procedimientos del Consejo Electoral o de la Autoridad Electoral para trabajar como funcionario de casilla, o si no también hay programas de capacitación en línea dentro de la página web de la Autoridad Electoral donde uno puede seguir cursos de capacitación electoral. Esto
además de para funcionarios de casilla, también sirve para funcionarios permanentes de la autoridad electoral para ir aprendiendo, ¿no? También hay, hoy en día, hay muchas instituciones internacionales, o sea, yo sé, por ejemplo, del PNUD, pero también sé de otras, de Naciones Unidas, pero también sé de otros, la OEA misma, etcétera, IDEA creo que también, o sea, hay algunas instituciones que trabajan el tema electoral, organismos que también tienen programas de capacitación en temas electorales y uno hace el curso este y al final pues te da un certificado como el que lo has terminado, ¿no? En muchos casos son exclusivamente en inglés y en francés, creo. En algunos también están en castellano, ¿no? O sea que si quieren, en algún momento puedo pasar también estos datos aquí a los organizadores para que puedan compartirlos con ustedes por si tienen interés en hacer alguno de estos cursos que son completamente gratuitos y que siempre sirven para ampliar un poco los conocimientos que se tienen sobre diferentes aspectos del contexto electoral. El siguiente es el voto. Para el voto, y eso es importante tenerlo muy claro porque a veces todos llegamos a confundirnos con lo que llamamos el voto electrónico, ¿no? ¿Qué es el voto electrónico? A ver, son dos cosas separadas. Uno es utilizar la tecnología para votación y el otro es el voto electrónico / internet. O sea, son dos cosas distintas. Primero vayamos a lo que se lleva utilizando desde los años 60 ya, o sea, lleva ya 50, 60 años que utilizan estos sistemas, que es tecnología utilizada para el voto. Estos son normalmente estas máquinas que existen, que habrán visto ustedes, sobre todo las más conocidas, Urbi et Orbi, son las de Brasil y de la India, ¿no? Que son los que llevan mucho tiempo utilizado unas máquinas donde va el votante a votar, entonces no hay papeletas, no hay boletas, sino que se le da, ahora mismo son pantallas, antes eran botones y ahí se deja el voto marcado por ciertos candidatos. Estos se llaman realmente sistemas electrónicos de grabación directa, en inglés es DIE, ¿no? Un sistema electrónico que graba tu votación en el momento. Entonces hay, como ya he dicho antes, pues una pantalla táctil, que es lo que hay hoy en día, donde uno se puede votar, o sea, primero o sea, te presentan ahí los candidatos, uno los marca y luego al final, casi siempre, digamos, hoy en día te entregan se entrega un comprobante. Alguien me ha dado que me hace aquí cosas. Bueno, alguien está jugando con la pantalla. Bueno, entonces sale un comprobante y este comprobante se guarda también por parte de la autoridad electoral como un resguardo por si hubiese dudas sobre cómo han votado los ciudadanos, ¿no? Porque durante algún tiempo lo que se hacía es que se confiaba en la tecnología. Entonces, una persona iba, marcaba ya sea unos botones o la pantalla, eso se iba, ya sea una transmisión, ya sea que se guardaba en una base de datos, como en un disco duro básicamente, ¿no? Entonces, cuando se terminaba la jornada, se sacaban los discos duros y se los llevaba a un centro de cómputo y ahí se metían en unos servidores, básicamente, unos ordenadores, y ahí se leía toda esta información. Y ahí se empezaba a consolidar toda la información de estos votantes, ¿no? Con el paso del tiempo llegó la duda que muchos votantes no sabían, no creían, tenían dudas si sus votos se habían contado correctamente, ¿no? Y no había ninguna prueba realmente física, ¿no? De cómo habían votado. Entonces, en muchos países esto llevó, por ejemplo, en la India, a que se llegase a hacer esto que se imprime un comprobante después de cada votación, de cada uso de las máquinas, y estos comprobantes van como si fuesen a una urna, o sea, tienen, por un lado, la parte electrónica que capta la votación, pensemos que es como un disco duro, pero por otro lado sigue habiendo como unos resguardos, unos papelitos donde pone por quién se votó, ¿no? O sea, para tal candidato, para tal candidato. Y esto se guarda también en un sobre, ¿no? Entonces, lo que se hace normalmente es que naturalmente que se consolide, se transmite lo que se ha votado electrónicamente, pero en caso que haya dudas, siempre se puede regresar a estos resguardos para abrirlos y verificar si es correcto la suma de los resguardos con lo que hay guardado en la base de datos, ¿no? Entonces, repito, pantalla táctil donde se vota, traslado con o sin resguardos, casi siempre ahora es con resguardos porque sin resguardos la confianza, etcétera, siempre ha jugado un mal papel y la transmisión puede ser inmediata o después de la jornada. Estos tipos de máquinas, ¿no? Aquí a la izquierda tenemos una como si fuesen las teclas estas de teléfono y en el otro modelo, ¿no? Pues bueno, estos son aparatos para votar. Esto es distinto del voto electrónico
El voto electrónico o por internet también se hace, déjenme si puedo, sí, fui demasiado rápido, disculpen. Entonces, el voto electrónico o por internet, esto es lo moderno, digamos, ¿no? Esto es lo que entonces se puede hacer tanto en un ambiente asegurado o libre. El libre, otra vez, es cuando una persona puede estar en su casa, como yo ahora mismo, con mi portátil, me meto en una página web del Consejo Electoral normalmente, entonces ahí tengo yo mi cédula de identidad, lo que sea, meto los datos, tengo ahí algún código, entonces ahí voto y se va eso. En un ambiente asegurado sería en una oficina de la administración electoral donde yo voy y entonces ahí están las máquinas y yo voto ahí también libremente, pero es un ambiente cerrado, es una red interna que es muchísimo más complicado de hackear. No es imposible en esta vida, pero esto es muchísimo más difícil, ¿no? Pero esa es la diferencia un poco. La transmisión normalmente se hace inmediatamente después de votar. O sea, yo ahora voto y en pocos segundos mis votos ya están contabilizados para los candidatos que yo haya querido. Y luego, el problema con esto del voto electrónico ha sido también, más aún que con los sistemas electrónicos de grabación directa, ¿cómo sé yo como votante que me están sumando mi voto realmente en esa base de datos? O sea, ¿qué garantías tengo yo de eso? Eso ha sido muy complicado por esto mismo. Es que en muchos países han decidido eliminar, después de las pruebas pilotos que se hicieron con el voto electrónico, no seguir adelante porque no daba confianza al votante de que su voto se hubiese contabilizado correcto. Esto hace ahora un par de años. Hay un método que se está utilizando en muy pocos, en algunos estados en Estados Unidos, en Maryland, o sea, en algún sitio muy pequeños, y eso sí que te permite realmente, después de haber votado voto electrónico a través de Internet, lo que hace es que el sistema te da a ti un código. O sea, no es el voto ni mucho menos, sino te da un código, cifras y letras, el que te permite a ti, posteriormente a la votación, ingresar en la base de datos de la autoridad electoral con tu cédula de identidad, tienes tu código de usuario, etcétera. Y si uno pone el código que te entregaron a ti después de votar, puedes ver en la base de datos cómo ha sido ese voto, o sea, para quién ha sido el voto. Y eso sí que ya te da más garantías de que las cosas han sido correctamente. No se está utilizando todavía mucho, más bien se está utilizando muy, muy poco, porque es muy complicado normalmente para la mayoría de la gente tener luego que hacer estos trabajos de verificación con códigos, etcétera, 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 ¿no? Existe ya, será algo que se aumentará en los próximos años, pero estas cosas van despacio también. Entonces ya tenemos aquí un modelo de las máquinas, los sistemas electrónicos de grabación directa, ¿no? Estas maquinitas. Y estos son los votos electrónicos, ya puede ser a través de un ordenador conectado al internet o ya también a través de aplicaciones, ¿no? También se podría votar y la aplicación se va. Hasta una de las aplicaciones que yo sepa no está expandido para nada. Esto es sobre todo para votos que no son, digamos, a nivel estatal, ¿no? O sea, para otros votos, por ejemplo, no sé, me lo invento un poco a nivel de asambleas estudiantiles, etcétera, etcétera. Ahí sí que se utilizan, pero no para estos votos ya, digamos, más oficiales. Para el escrutinio y agregación de resultados también se lleva utilizando ya hace mucho tiempo la tecnología. Todo empezó con los OMR, ¿no? Que es lectura de marcas, ¿no? Eso no sé si se acordarán algunos de ustedes, que ahí había realmente unos papeles así muy grandes donde estaban los candidatos, había candidatos y en el otro lado había como unos rectángulos. Entonces uno tenía que marcar con un lápiz el rectángulo, todo el rectángulo, y ese era el voto, ¿no? Entonces este papel se iba entonces a una máquina y lo que hacía era leer la marca. Entonces esa marca era un voto para un candidato, ¿no? Y así empezaba a sumar, ¿no? Naturalmente que era muy trabajoso porque era uno por uno cada papeleta, ¿no? Tienen que pasarlas. El otro nivel ya es el OCR, que es lectura de cifras. Esto es lo que vino después, que es ya una máquina que puede leer realmente cifras. Entonces se ponía, esto ya era para consolidar los resultados, que bueno, el candidato X tiene 237. 237, si no era así, ponía uno 237, pasaba esto y la máquina captaba el 2, el 3 y el 7. Entonces ya sumaba esta información, ¿no? O sea, uno es una marca, que es solamente una raya de un lápiz, y otro ya son cifras.
concretas que se identifican y que se sirven para sumar. Y por último, lo que ya se utiliza muchísimo son los escáneres. Son escáneres que uno tiene ya sobre todo para la consolidación de resultados de las casillas para arriba. Uno tiene el acta con los resultados de la casilla y esta acta se le pone en el escáner, se escanea y luego ya el escáner tiene un programa, el escáner tiene un programa específico para transmitir esta información al centro de cómputo. Normalmente lo que se suele hacer es que se trocea, se llama eso. O sea, hay un programa que desliga al candidato del número de votos, ¿no? Esto para impedir que si se escanease como es la página, llegase a una computadora de un funcionario que está trabajando, que tiene que ir a introducir todos estos datos y por A o B razones se equivocase queriendo o sin querer, sobre todo sin querer, por afinidades políticas, etcétera, y esto pudiese complicar el resultado. Dicen, no, para asegurarnos que no va a haber ninguna manipulación a ese nivel, pues troceamos, se dice, los resultados. Pues la persona que recibe no sabe para quién está introduciendo los datos. Uno ve 237 y uno lo que hace es introducir datos y luego después es cuando se suma los datos con el candidato que venía del principio, ¿no? Y esto normalmente se hace en ciegos, normalmente son dos personas que introducen los mismos datos, después cuando se suman se verifican que sean idénticos, si son idénticos pasa el filtro y ya siguen sumando y son los resultados. Si hay algún problema entre unos y otros, pues se regresa y se mira con el original donde ha habido el problema, ¿no? Entonces, repito, escrutinio de agregación estaba el OMR, que es leer marcas, OCR, que es leer cifras, y los escáneres, que como ya les expliqué, tienen programas que utilizan especialmente para ellos. Los mecanismos que se utilizan, o los medios más bien que se utilizan, son los del más fácil, que es un SMS, que es un mensaje de texto, básicamente, un teléfono de los que no son inteligentes, pues eso ya se utilizan para mandar información, llegó material, no llegó material, o sea, eso se ha hecho mucho tiempo antes de todas estas modernidades. Luego las aplicaciones, luego están los programas precargados en los ordenadores, donde uno, por ejemplo, en algunos países para el escrutinio, haya ordenadores que llegan al centro de votación y ahí ya tienen todas las plantillas, ¿no? Ya está todo grabado, lo único que tiene que hacer el funcionario pues, es meter los datos de los votos de la casilla y esos ya se van a ir sumando con los demás, ¿no? O sea, está ya todo precargado y ya se utiliza. Y por último, los escáneres. Buenas prácticas para el uso de tecnologías, y ahí quiero entrar un poco en el tema, porque ya lo mencionamos un poco otro día, pero sí que insisto en ello, que hay buenas prácticas y muy malas prácticas. Muy malas prácticas es hacer lo que no, lo que no se pone aquí. Por ejemplo, lo primero sería pensarse bien para qué se quieren utilizar nuevas tecnologías en un proceso electoral. Tiene que haber unas razones de peso para ello. No simplemente porque es más moderno, porque es lo que hacen los demás. No. Tiene que haber una necesidad de hacerlo y si hay una necesidad de hacerlo, ya sea por falta de confianza, por falta de tiempo, por falta de recursos de algún tipo, tiene que haber alguna necesidad concreta y entonces se ven opciones y diferentes opciones para hacer lo que se tenga que hacer. Se tiene que ver que hay una base legal para poder utilizar las tecnologías. Si no, como les dije el otro día, uno puede tecnológicamente tener mejor sistema. Si la base legal no lo permite, puede haber impugnaciones y de nada sirvió todo el proceso. Tiene que haber una base legal que permite usar estas tecnologías. Por último, se tiene que hacer usando primero experiencias pilotos. Significa esto. No usar, por ejemplo, la introducción de nuevas tecnologías a nivel nacional, para una elección a nivel nacional y para todo el país, eso es una fórmula para un desastre, sino empezar a nivel local o a nivel provincial, o sea, probando el sistema, ¿no? Porque ahí se sabrá dónde hay las dificultades y dónde hay que afinar un poco las diferentes procedimientos o procesos tecnológicos para que funcionen como uno esperaba, ¿no? O sea, primero, evaluar necesidades y dar opciones, tener una base legal, hacer experiencias pilotos pequeñas para ver si puede funcionar o no. Por último, hacer pruebas del uso antes de la jornada electoral. O sea, algunos días antes de la jornada electoral, por ejemplo, el sistema de transmisión de resultados siempre se prueba, digamos, como muy tarde, una semana antes de la jornada,
para ver realmente si los resultados van a poder ser transmitidos, porque todos sabemos que ha habido muchos problemas en muchos países con la carga de la información que vienen de las diferentes mesas de votación, el sistema se cae y ahí sí que ya la gente piensa que ha habido fraude, manipulación y nadie se crea al final los resultados. Entonces, lo que sí que hace falta realmente es como muy tardar una semana antes hacer una prueba, se dice, en seco del sistema de transmisión con una carga suficiente, porque también el problema está que yo he visto en muchos lugares que se ha dicho, bueno, vamos a ver si el 100% sería toda la información, hagamos con un 1%, ¿no? Y además solamente de los lugares, digamos, más asequibles tecnológicamente. Esto ha llevado a que funcionase bien, pero cuando realmente llegó a la carga del 100%, no funcionó el sistema y se cayó. Tiene que ser una carga importante de datos desde los lugares que van a venir, mezclar también los sitios más alejados, etcétera, para que de todas partes venga y se vea si va a venir. No, no exclusivamente para saber si se va a caer o no se va a caer el sistema, sino también para saber lo que se puede esperar. Porque si sabemos, por ejemplo, que del 80% del país vamos a tener la información de resultados preliminares, por ejemplo, en el transcurso de 6 horas, pero el otro 20 va a ser en un día, pues hay que saberlo y hay que compartirlo con los actores políticos y sociales de la ciudadanía. Es decir, mire, hemos hecho las pruebas, tenemos este sistema, tendremos tanta información hasta tal momento o esperamos tenerla, pero el resto vendrá mucho más tarde. Y eso naturalmente puede hacer cambiar, si es 80-20, sí que puede hacer cambiar resultados, a que nadie se sorprenda. Entonces hay que también ser muy consciente de esto, porque si no esto lleva ya a que la gente piense mal y entonces estamos en problemas. Entonces hacer pruebas, hay que capacitar a los funcionarios, tienen que no solamente saber cómo hacerlo, sino sentirse a gusto haciéndolo, ser competentes y sentirse competentes. O sea, hay que formarles y formarles bien. Por eso, primero, experiencia piloto con un grupo seleccionado, digamos, de funcionarios que lo manejen y luego estos que ya han vivido, digamos, una fase, pues pueden ser los que capaciten a sus compañeros para que lo lleven a hacer en otros lugares, ¿no? Pero hay que invertir mucho en la formación y capacitación, claro, de funcionarios. Hay que hacer educación al votante y eso es un poquitín lo que mencionaba antes. Hay que explicar al votante cómo van a ser los procesos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la transmisión de resultados, explicarle los tiempos, la cantidad de información, cómo va a ser la cosa, bueno, y que entiendan un poco cómo es la situación y no decir va a haber una transmisión y luego solamente tiene el 80% durante 6, 7, 8 horas y dicen, bueno, ¿qué pasó? No me explican. No, hay que explicar bien las cosas y educar al votante. También siempre hace falta un consenso entre la administración electoral y los actores políticos y sociales, diría yo. O sea, hay que hacerlo todo esto llevándose de la mano. O sea, la administración electoral, una vez que ha habido una evaluación de necesidades, han tenido opciones, han decidido qué es lo que van a hacer, tienen que explicarlo a los actores políticos y convencerlos de que esto es lo mejor. Escucharlos también. Y a ver, ¿qué piensan ustedes? Díganos sus dudas, intentemos limar asperezas para que todos estemos confiados que esto es lo mejor que podemos conseguir. Si hay algún problema, pues hay que volver a repetir y discutir. Eso sí, y no se confundan en esto, que yo he estado en algunos países donde los actores políticos casi nunca van a estar contentos. En algún momento la responsabilidad es de la autoridad electoral y es la autoridad electoral la que tiene que tomar una decisión. O sea, porque he estado yo, por ejemplo, en algunos países de Centroamérica donde se ha querido involucrar tanto los actores políticos que estábamos a un mes de las elecciones y todavía no habían decidido qué sistema de transmisión iban a tomar. Claro, a un mes ya no hay tiempo de licitaciones, ya no hay tiempo de pruebas, o sea que fue un desastre ya clamado. Tuvieron que hacer una licitación sin preguntar mucho, se la dieron a una empresa para que lo haga, compre y haga todo. Ahí ya hubo dudas de corrupción, etcétera. Luego se les cayó el sistema. Bueno, fue un debacle, ¿no? Por eso que hay que involucrar a los actores políticos, pero como autoridad electoral tienen la responsabilidad también de cumplir con su cronograma. Y si el cronograma dice que a 3 meses de las elecciones hay que empezar ya a hacer licitaciones, que creo que sí, tal vez más bien a 6 meses hay que hacer licitaciones, pues hay que hacerlas. Y ahí la autoridad electoral se tiene que fajar y tiene que hacerlo, que quieran o no los actores políticos, pero siempre es bueno involucrarlos en lo posible. Y por último, que sea la introducción de esta tecnología, que sea fiable,
que sea auditable por terceros y verificable por el votante. Por ejemplo, para el votante el tema este de los resguardos, ¿no? Que vea que hay algo que queda como marca del que ha votado, que pueda ser auditada por terceros, quiero decir, organismos internacionales, expertos que pueden venir a hacer una auditoría abierta y con transparencia, porque claro, uno ha visto ya muchas cosas en este mundo y las cosas que a uno no le han gustado mucho son, por ejemplo, en algún país, no voy a mencionar el nombre, que también estaba incluido hacer una auditoría de la transmisión de resultados por una entidad tercera, esta una empresa de auditores, y que estaba previsto que esto se hiciese público. Vino la empresa, hizo su estudio, estábamos a 2 meses de las elecciones y los resultados eran que sí que había algunas posibilidades realmente de riesgos de hackeo de la información. Entonces, ¿qué decide la autoridad electoral? Esto no existe y lo resguardo. Pues claro, si lo publican a 2 meses de las elecciones es un problema mayor y cómo van a manejar eso. Entonces, deciden no publicarlo y aquí no pasa nada, ¿no? Esto no es una buena práctica. La buena práctica hubiera sido hacerlo algunos meses antes, o sea, 4 o 5 meses antes de la auditoría, para que le diese tiempo, en caso que se detecten algunos fallos que se pueden remediar, pues que se tenga tiempo de remediarlos. O sea, lo que no cabe es hacer esto muy poco tiempo antes de la jornada, porque ahí sí que ya te encuentras con que o lo escondes o lo publicas y tienes un problema, ¿no? O sea, esto también tiene que jugarse en su debido tiempo. Otra vez aquí ya en plan más gráfico, siento que esto lo he captado y es en inglés, pero para introducir le digo, o sea, ¿cuál es lo que queremos conseguir con introducir tecnologías? Es que haya confianza ciudadana en que las elecciones son libres, justas, transparentes, tanto el proceso electoral como el resultado. O sea, que el proceso y sobre todo el resultado sea justo, digamos, ¿no? Que no ha habido ninguna actividad un poco extraña con lo cual se ha cambiado todo. Entonces, por eso el primer paso, y me repito, pero creo que es muy importante, identificar el problema, luego mostrar soluciones, ver el marco legal, conseguir la tecnología necesaria para el proceso electoral, aquí hablan de votación, pero puede ser de cualquier otro, luego hacer pruebas e implementación gradual, por eso la piloto, luego otra, y por último una evaluación final que se puede empezar con ella, ¿no? Pero estos son los diferentes pasos que se tienen que llevar a cabo, porque si se olvida algunos de ellos, posteriormente vamos a tener problemas. Y esto no soy yo quien lo dice, sino la experiencia de muchos compañeros míos. Hay realmente que seguir estos pasos, si no, posteriormente se paga mucho más caro. Aquí solamente le presento de idea internacional, ahí tienen abajo donde pueden encontrarlo, algunos ejemplos de dónde se utiliza qué tipo de tecnología, ¿no? Para el proceso electoral. Por ejemplo, ¿en qué país puede individualmente el votante verificar si está registrado y en qué casilla está? Estos son los países que están en rojo oscuro, lo ven ahí, ahí se puede verificar el votante desde su casa si está bien registrado y la casilla, etcétera. Rojo más clarito, dicen sí, ahí solamente se puede hacer con la casilla, solamente dice la casilla, no te dice ya si estás o no registrado, bueno, es otro tipo de información que se tiene. Otro se puede conseguir utilizando un teléfono inteligente, sí, dos más, y el rojo es que no, como ven, en la inmensa mayoría no se puede hacer todavía y en algunas hay unas y otras respuestas son posibles, ¿no? Pero todavía no estamos extremadamente avanzados, sí que se puede en algunos países, pero no en otros todavía. Pero esto pueden leerlo tranquilamente. Esto es donde se publican los informes de campaña, o sea, financiero, ¿no? De los partidos políticos y candidatos, donde está eso asequible en línea, donde está en verde oscuro es que no es posible, verde oscuro no se puede hacer nada. En naranja sí, pero que no lo puede leer una máquina, pone en verde clarito sí, se puede leer y los otros no se aplican, ¿no? O sea, hay la mayoría también donde se publican, diría yo, o sea, hay muchos que sí que se publican, hay muchos que no, sobre todo África, algunos de Asia, muchos hay yo por Europa, Rusia, etcétera, Brasil, algunos otros, Perú, México, etcétera, que sí que se publican,
pero que tiene uno que ir, meterte en el ordenador y que ahí tienes el documento, ¿no? O sea, no es que uno puede leerlo así, digamos, fácilmente en una base de datos, sino que son documentos que tiene uno que estar leyendo, ¿no? Eso es lo que quiere decir esto, pero sí que se publican en bastantes lugares. Y estos, donde existen los sistemas electrónicos de grabación directa, ¿no? Como ven ustedes, hay bastantes países que lo utilizan, ahí dicen dónde sí que lo hacen, es el verde, ¿no? Es donde se hace y cuándo se ha hecho, no los han empezado, luego los rojos es que han empezado y luego los han dejado. El amarillo es que tienen planes y que no está muy claro qué pasó. Y el rojo es que empezaron y lo dejaron. El amarillo que empezaron y también lo dejaron. Y el verde sí que se usa, ¿no? O sea, por ejemplo, sobre todo verde oscuro, que es lo que dije antes, ¿no? Sobre todo Estados Unidos también, eso es, en muchos casos todavía son las tarjetas esas que se perforan, ¿no? Que uno pincha básicamente una tarjeta, ¿no? O sea, le da al candidato y eso hace un hueco en la tarjeta y esas las tarjetas se leen, ¿no? Que se recordará mejor que hubo estos problemas en la Florida, sobre todo, con las tarjetas en Goa contra Bush. Sí que hay en la India y en Brasil, que son los pioneros, y luego algunos otros, ¿no? Por último tenemos el uso del voto electrónico, que realmente solo se utiliza en Estonia. Estonia, un país muy pequeñito al norte de Europa, que estaba antes en la periferia de la Unión Soviética, ahí lo utilizan y se sienten muy de acuerdo con ellos. En muchos otros empezaron con proyectos pilotos y lo dejaron al final, sobre todo como comentaba antes, había en algunos países problemas jurídicos, en otros países de confianza, en otros se mezclaron unas cosas y la otra, entonces como que han dicho más bien, no, como en todos los rojos, que se hicieron pilotos porque se decidió no seguir. El amarillo es que se utiliza, pero parcialmente para algún tipo de votantes, porque esto, por ejemplo, yo personalmente, como ya sabrán de todo lo que les he comentado, sí que soy un gran defensor que la gente pueda votar y que hay que facilitarle la votación. Entonces, sobre todo, por ejemplo, para los compatriotas que están en el extranjero, que a veces se le complica mucho votar porque tienen dificultades de acceso, etcétera, etcétera, pues ahí, por ejemplo, sí que se puede hacer, y esto es lo que se hace en algunos países, que se le permite el voto electrónico para los conciudadanos en el extranjero, con contraseñas, usuarios, certificados, pero sí que se quiere alientar a que participen y que voten en este proceso tan importante, ¿no? Por eso, pero en algunos casos solamente para grupos específicos, en otros no se permite a nadie y en otros se utiliza en todo el país, pues solamente en Estonia, repito. Creo que con esto termino. Muchísimas gracias. Me he excedido más de lo habitual, creo que son casi 40 minutos, pero creo que son muchos temas que son importantes todos ellos y luego le dejo a ustedes que elijan los que más les interesan a ustedes y pongan preguntas. Pero repito, tenemos también mañana otra sesión sobre el uso de tecnologías en estas circunstancias específicas, ¿no? Para facilitar la votación y ahí podemos entrar mucho más en detalle de lo que se piensa que se puede utilizar y lo que no se puede utilizar. Muchísimas gracias.